Bueno, buenas tardes. Hoy les vamos a hablar sobre la 10ª carta, una vez más la cuestión de la disciplina de Paulo Freire. En cartas a quien pretende enseñar. Mi grupo se conforma por Jenny García y yo, Juana Valentina Pachón. Bueno, más que todo en esta carta Freire se enfoca en la profesión de los maestros que pretenden enseñar de una manera correcta. Para empezar, Freire enfatiza sobre la disciplina intelectual, la cual los educandos u profesores deben construirla para ellos mismos. Nos dice que existen diferentes tipos de disciplinas y que se crean a partir de sus objetivos y sus respectivas necesidades. Para la disciplina se debe tener conocimiento de los límites y esto es el juego contradictorio entre la libertad y la autoridad, lo cual no puede faltar una base ética. Por ende, no se puede poner una disciplina para ejercer en la libertad y esto lo llama Freire una obediencia castradora. La disciplina requiere de una libertad de movimiento entre la coercividad necesaria de la autoridad y la búsqueda despierta para su mente como tal. Si el sentido del movimiento se pierde, amenaza la existencia de la libertad. Por ende, para ejercer la disciplina, la libertad tiene el derecho a negar para dar certeza a algo. Para Freire, o según Freire, los educadores tienen una responsabilidad política cuando se supera la politiquería social, ya que no hay que tener intereses puramente individualistas, y pedagógica, reconociendo los deberes pedagógicos y dejando de lado ilusiones pedagogistas. También dice que los maestros tienen que tener una responsabilidad ética al huir de la fealdad del puritanismo, estética, entregándose a la invención de la belleza, y la pureza científica, rechazando su distorsión. Entonces, también para Freire, a la sociedad le hace falta disciplina intelectual. Una prueba de esto es la irresponsabilidad que se tiene al omitir los valores importantes como lo son la solidaridad y el respeto. Se evidencia en el fenómeno de la delincuencia, y una de las tareas del maestro es enseñar los valores como el respeto y la solidaridad hacia las diferencias en sus clases. Entonces también la tarea de todos, no solo del maestro, sino de la sociedad como tal, es contribuir para la creación de una disciplina social, cívica y política, que es indispensable para la democracia, que pueda superar los niveles de injusticia e irresponsabilidad del capitalismo. Bueno, cuando se enseña la disciplina intelectual, el estudiante, con los conocimientos previos que el maestro le ha dado, es capaz por sí mismo de producir y transmitir conocimiento. Ahora bien, del mismo modo, el docente también puede reconocer que aprende en forma conjunta con sus estudiantes, ya que tanto el docente como el estudiante o el alumno son sujetos cognoscentes. De esta forma, no es solo conocer el proceso de enseñar y aprender, sino también de vivirlo. Vale, en esta parte hablamos de últimas palabras, saber y crecer, todo que ver. Bueno, acá se hace un análisis sobre el contexto concreto cotidiano y se reflexiona sobre la frase saber y crecer, todo que ver. Ahora sí lo puedes pasar. Bueno, Freire nos dice que para aprender la inteligencia de esa frase hay que entender las palabras que la conforman y su relación. Entonces, él lo divide en dos bloques de pensamiento.
los cuales son el saber y crecer y el todo que ver. El primero, que es el saber y crecer, nos dice que estos verbos se podrían sustituir por dos sustantivos, los cuales son la sabiduría y el crecimiento. Y que también hay la posibilidad de que haya otra división que resultaría en el proceso de saber y el proceso de crecer. Y estos tienen una relación porque el proceso de saber implica el de crecer. Entonces no es posible crecer sin una cierta dosis de sabiduría. ¿Lo pasas, por favor? Ok, saber. En el proceso de saber, eh, perdón, el proceso de saber, en el fenómeno vital, ¿sí? En primer lugar se da en la vida y no solo en la existencia que nosotros creamos con materiales que la vida nos dio. Sin embargo, el que habla Freire aquí es el saber que nos hace capaces de gestar, lo que es el desarrollar. Entonces, ese proceso de saber que envuelve al cuerpo consciente como un todo, se refiere pues, a los sentimientos, a las emociones, a la memoria, a la afectividad, a la mente curiosa en forma epistemológica hacia el objeto y pues abarca igualmente a otros sujetos cognoscentes que son capaces de conocer y ser curiosos también. Esto significa que la relación cognoscitiva no concluye en la relación de sujeto cognoscente con objeto cognoscible, porque también se extiende a otros sujetos cognoscentes. ¿Lo pasas, por favor? Ok, habla de otro aspecto que corresponde a la manera espontánea en que nos movemos por el mundo. Entonces, dice que de la que resulta cierto un modo de saber, de percibir, de ser sensibilizados por el mundo, por los objetos, por las presencias, por el habla de los otros. Y en esta forma espontánea de movernos, percibimos las cosas, los hechos, nos sentimos advertidos, tenemos ciertos comportamientos en función a señales del cual interiorizamos el significado y pues de ellos adquirimos un saber inmediato, pero no aprendemos la razón de ser fundamental de los mismos. Entonces, nuestra mente no se dirige críticamente hacia el mundo o los objetos hacia los que se inclina. ¿Lo pasas? Vale, aquí toma como objeto de curiosidad una mañana que se percibe de dos maneras. La primera es la espontánea y la segunda es la sistemática. Entonces, da un ejemplo que dice que nos despertamos, nos cepillamos, nos bañamos, desayunamos, salimos de casa, caminamos por la calle, nos detenemos en el semáforo, esperamos la luz verde, cuyo pues, significado aprendimos en nuestra infancia, pero en ningún momento nos preguntamos o indagamos sobre esas cosas que hicimos. Igualmente habla el color rojo, que tampoco nos preguntamos por qué parar. Entonces, esto quiere decir que estamos tan inmersos en lo cotidiano que no tenemos necesidad de preguntarnos sobre nada. Entonces, él dice que para que tomáramos una mañana cualquiera como un objeto de nuestra curiosidad, es necesario que lo hagamos fuera de la experiencia de lo cotidiano, tomar distanciamiento. Entonces, esa toma de distancia del objeto es la aproximación epistemológica que hacemos a él, de esos métodos de conocimiento humano. Entonces, que solo así podemos admirar el objeto que nos da él en el ejemplo de la mañana. Y pues se analiza de modo en que nos movemos por el mundo. En los dos casos, se percibe la diferencia sustantiva de la posición que ocupamos como cuerpo consciente al movernos en el mundo. Entonces, en el primer momento es el de la experiencia de lo y en lo cotidiano, o entonces el cuerpo consciente se va exponiendo a hechos y sin interrogarse sobre ellos. Y el segundo momento es el que nuestra mente opera en forma epistemológica, con que nos aproximamos al objeto, habiéndolo objetivado, y pues eso nos da otro tipo de saber, y ese saber proporciona al sujeto cognoscente un margen de seguridad que no existe en el primer tipo de saber. Entonces, pues nos dice que la discusión sobre esos dos saberes implica la teoría y la práctica, y pues esas son comprendidas y son captadas en sus relaciones contradictorias, o sea, que no se aíslan cada una en sí misma. ¿Lo pasas, por favor? Ok, en el acto de crecer se toma como objeto de nuestra inquietud, entonces, más que sentir la experiencia personal y social de crecer, es
buscar la inteligencia del concepto, o sea, manifestarnos de lo cotidiano. Y pues con la mente curiosa indagar sobre ese crecer. Entonces, él, en primer lugar, él toma el concepto como objeto de nuestro saber. Percibimos un acercamiento que es un fenómeno vital y con la experiencia se introduce a sus objetos y un movimiento dinámico. Y pues nos dice Freire que la inmovilidad en el crecimiento es enfermedad y muerte. Por lo tanto, crecer es parte de la experiencia vital. Entonces, aprovechando los materiales que nos da la vida, que nos ofrece, se crean con ellos la existencia humana, lo que será el lenguaje, el mundo simbólico de la cultura, la historia, crecer en nosotros o entre nosotros. Y pues eso adquiere un significado que trasciende del crecer en la vida. Entonces, ¿lo pasas? Bueno, un dato importante para la comprensión crítica del crecer entre nosotros es que somos programados para aprender. Entonces vivimos o nos experimentamos o estamos abiertos a experimentar la relación entre lo que heredamos y lo que adquirimos. Por eso, crecer entre nosotros es una experiencia que lleva la biología, la psicología, la cultura, la historia, la educación, la política, la ética y la estética. Y es al crecer como totalidad que se crea ese crecimiento armonioso del ser, o sea, crecer físicamente, crecer emocionalmente, intelectualmente. Bueno, en ese intelectualmente él dice que a través de la participación de prácticas educativas, que es asegura el Estado. También crecer en el buen gusto frente al mundo, crecer en el respeto mutuo, en la superación de los obstáculos que impiden el crecimiento integral de los seres humanos y que están dispersos en diferentes mundos. Y para finalizar, pues él dice una frase muy importante, lo cual es que el saber tiene todo que ver con el crecer, pero es necesario que el saber de las minorías dominantes no prohíba el crecer de las mayorías dominantes. Y pues así termina ese apartado. Y ya, gracias por su atención. Gracias.